Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre cómo son los festivales y qué consisten estos festivales. Ya sabemos cómo han sido en la antigüedad, hemos visto algo de eso, cómo son ahora, ya lo sabemos, ¿no? Y quizás entendiendo cómo fue en la antigüedad podemos entender algo de cómo será en el futuro, cuando venga la tecnodictadura totalitaria. Vamos a hablar de Stonehenge. Sí, Stonehenge. Vamos a ver cómo vivían los constructores de ese reloj solar, Stonehenge. Cómo celebraban sus festines con vísceras durante el solsticio de invierno, ¿no? Vamos a hablar de las festividades Stonehenge. Aquí te estoy mostrando algo que si estás comiendo, bueno, lo siento, pero estas son heces humanas recogidas del asentamiento de Durrington Walls, que es un asentamiento que también tiene un reloj solar, el cual hemos decodificado aquí en Radio Política. Ahí está. Si no lo encuentras en este canal, está en el otro canal alternativo. Y está en nuestras redes. Ahí lo hemos colocado. Tenemos bastantes redes. Tenemos BitChute y Telegram. Ahí lo vas a encontrar. Bueno, acá está. ¿A qué me refiero? Bueno, Stonehenge sabemos que es el monumento prehistórico más famoso y enigmático del mundo. Las teorías sobre cómo y por qué se levantó este fascinante círculo de enormes bloques de piedra en el condado inglés de Wiltshire se han ido sucediendo, pero hay poca certeza sobre quiénes lo construyeron o el tipo de ceremonias que allí se celebraban. O sea, ¿quiénes eran las personas de Stonehenge? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían ahí? Bueno, por suerte para los científicos, a solo 2.8 kilómetros de Stonehenge hay un asentamiento neolítico llamado Durrington Walls, que está ofreciendo pistas sobre quiénes fueron los constructores de Stonehenge y el estilo de vida que llevaban hace 5.000 años, pues se cree que se alojaron en ese poblado durante la segunda fase de construcción de Stonehenge. Para reconstruir esta etapa, un equipo de investigadores han hecho excavaciones con técnicas de laboratorio. Sucede que en la prehistoria solo se disponen de pruebas arqueológicas, pues por entonces todavía no se había inventado la escritura, solo lo que han dejado los rastros. Bueno, acá estamos en los rastros. Ahí está. Ahí mira los centímetros. A cada cuadrito es un centímetro para que veas el tamaño, ¿no? Han hecho entonces análisis de excrementos fosilizados hallados en esta zona de Torrington Wells y han encontrado cómo eran los festines que se celebraban. No exactamente a través de los platillos y las bandejas. No encontraron los platillos ni las bandejas todavía. Lo que encontraron fue en lo que acaba todo lo que está sobre los platillos y las bandejas. Eso es lo que encontraron y van a pues hacer una ciencia regresiva para poder saber qué cosas comían, de qué se trataban estos festivales. Bueno, esto lo han publicado en una revista llamada Revista de Parasitología, que tiene que ver mucho, mucho. Sucede que han encontrado en estos excrementos prehistóricos parásitos similares a los que en la actualidad, sí, eh, en la actualidad siguen provocando, son los mismos los agentes que provocan en la actualidad problemas intestinales a muchas personas cuando consumen alimentos de origen animal crudos o poco cocinados. Por eso se tiene que cocinar bien la carne para después comerla. No se puede comer a la inglesa, se come crudo, perdón, se come recontra cocido, con tal de que la carne saque su jugo, que es el nutriente, y eso se toma, el nutriente que suda la carne, pero se cocina bien para que salga el nutriente. Sucede que a veces parece que estas personas no cocinaban bien la carne, entonces los parásitos, todo lo que estaba ahí, pues se seguía vivo, se seguía manteniéndose vivo en la carne y así se lo comían. No tenían ese cuidado que se debe tener. Y como era masivo, pues lo hacían así de forma masiva también, ¿no? Así, masivo y de forma masiva. Bueno, acá tienes la investigación, aquí es la parte sur de las Islas Británicas, la parte sur, justamente es donde después se origina el reino de Wessex, y de ahí se origina el reino de Inglaterra, y de ahí se origina el Reino Unido, que en verdad son los Reinos Unidos, que al final se consolidan en una sola corona, son los Reinos Unidos, que se llamaría Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda del Norte, y había más reinos todavía, que es en contraposición a los Estados Unidos. Ahí están. Uno es monárquico y otro es republicano. Reino Unido, Estados Unidos, los dos gobiernan. Entonces, aquí en la parte sur justamente es el núcleo político. Y justamente en ese núcleo político, que fue el núcleo político medieval, también fue el núcleo del poder neolítico, el núcleo cultural neolítico. También lo fue.
sea, esta zona es la zona principal de Inglaterra. Justamente ahí está Londres. Ahí puedes ver los ríos, ¿no? Hay una cabecera de río ahí, en un sitio llamado Avebury, hay una cabecera de río, y abajo está, al sur está Stonehenge y Ruiton Walls, del río Avon. Ahí ves el río Avon, ¿ya? Ahí está, ahí está. Ese río va hacia el norte, hacia el sur, va hacia el sur y desemboca ahí en el mar. Entonces, ese es el río de Stonehenge, ¿no? Y ahí justamente por ahí fue donde, en esa zona de Londres, más al oeste, después, miles de años después, aparece un vikingo, conquista el reino celta, el reino britano-romano que hay por Avebury, y crea el reino de Wessex. Con esta conquista se crea el reino de Wessex, y ese reino de Wessex después es el reino de Inglaterra. Absorbe todos los demás reinos que hay alrededor. Para que veas que es interesante ver cómo esas zonas siempre tienen protagonismo, sea en el Neolítico, sea en la época medieval. ¿Y cuándo dejan de tenerlo? Cuando las condiciones cambian. Y lo importante es saber cuándo llegan esas condiciones. Bueno, entonces esto es la revista de parasitología. Y ahí han encontrado, pues, han hecho la investigación de estos restos, pues, de neolítico. Justamente ellos no tenían mucho cuidado con la comida y la comían a veces cruda, semicruda, ¿no? O sea, y eso pues causaba que estos parásitos estuvieran allí, en las heces. O sea, porque las heces son parte del ciclo de los parásitos. Durante 4.500 años, huevos de gusanos parásitos, han permanecido ocultos en las heces fosilizadas, que los arqueólogos denominan los coprolitos. Copro es excremento y litos es piedra, o sea, heces fosilizadas. Ahora estos parásitos sacan a la luz, los excrementos son sacados a la luz, vuelven a ver otra vez la luz, al analizar estos excrementos en el laboratorio. Cuando los órganos internos de los animales se descomponen en el suelo, tenemos mucha menos información sobre si eran consumidos por la gente en comparación con la ingesta de carne, que sí podemos detectar a través de las marcas de cuchillos en los huesos que muestran cómo fue retirada. Sin embargo, la presencia de parásitos demuestra que tanto las personas como los perros que estaban en Durrington Walls, ingirieron también órganos internos de los animales que consumían. O sea, los perritos también ganaban con el festín. Acá está. ¿Esto qué es acá? Ya. Esto es un huevo microscópico que tenía de tenia de pescado encontrado en un coprolito de un perro. Ahí está. La barra que ves ahí son 20 micrómetros. Esa es la barra. No 20 centímetros, sino micrómetros. O sea, una milésima parte. Sí, algo así. Más pequeño es un micrómetro. Ahí lo ves. Ese es el tamaño. Ahora compáralo, ese es el tamaño. Es un huevo de una tenia. Ahí, el pobre perrito tenía. Bueno, los huevos de gusano, hay huevos de gusano llamados los Capillaridae, en heces humanos son reconocibles por su forma parecida a un limón. Indican que esta persona había consumido los pulmones o el hígado crudo o poco cocinados de un animal ya infectado. Por eso es importante que haya cuidados sanitarios en los ganados, en las granjas, en los camales y en tu cocina. Bastante cuidado para evitar estas cosas. Bueno, aunque sucede que los gusanos Capillaridae pueden infectar al ganado y otros rumiantes, parece que las vacas fueron la principal fuente que transmitió esos huevos de parásitos. Durante las excavaciones de la zona considerada como el basurero principal de Durrington Walls, los arqueólogos encontraron cerámica y herramientas de piedra junto a más de 38.000 huesos de animales. El 90% eran cerdos y algo menos del 10% de vacas. Allí también se encontraron heces mineralizadas. Encontraron 19 coprolitos. En 5, uno de personas y 4 de perros, hallaron huevos de gusanos parásitos, por lo que su teoría es que durante los festines de celebración comían órganos internos de animales como la vaca y daban las sobras a los perros que tenían alrededor. O quizás le daban también al perro lo que estaba un poco duro para digerir, porque no lo cocían bien. En un excremento de perro también encontraron huevos de parásito procedentes del uso de la comida del pescado crudo. El pescado crudo también encontraron.
pero en el yacimiento no se han encontrado ningún indicio que sugiera que los humanos comieron pescado allí, por lo que se cree que el perro ya estaba infectado cuando llegó a Stonehenge. O sea, que ese era un perrito que vivía pues en el mar, y ahí comieron pescado, ahí en el mar. ¿No? Y el perrito viajó de la costa con su dueño, pues, o quizás solo, no sabemos cómo fue que viajó, pero viajó río arriba hasta Stonehenge, ¿no? Ahí está. O simplemente era el perrito de un peregrino de una aldea que estaba en la costa, que de la costa se metió río adentro hasta Stonehenge con su perrito. El perrito ya tenía ese parásito. Bueno, entonces, pues, hallaron esos huevos y ¿qué pasó después? Como precisan, este asentamiento llamado Durrington Walls se ha datado en el año 2500 a.C. 2500 a.C. es una etapa que coincide con el periodo en el que se cree que se erigieron los famosos trilitones. Los trilitones son, vamos a ver acá, ahí está. Los trilitones son, vamos a verlo por acá, acá está, ahí está. Son tres, son tres piedras, dos verticales y uno encima como techo, horizontal. Es como usar dominos, usar las piedras como fichas de dominos. Así, ¿es? Así. Ese es un trilitón, trilitón. Dos verticales y encima una tercera, horizontal. Los científicos creen que algunos de los constructores de Stonehenge, que es un lugar que debía estar reservado al culto, se alojaron en esa zona de Durrington Walls. Las pruebas sugieren que estuvo habitado durante no más de 55 años, quizás solo durante una década. Ojo, solamente una década. Es decir, sus habitantes, está en el mapa, lo puedes ver, ¿no? Sus habitantes de Durrington Walls iban y venían. Ahí está, iban y venían del lugar. Parece que Durrington Walls, que está, aquí está el mapa, acá lo puedes ver el mapa, estoy señalando con el cursor en la parte superior, ese es Durrington Walls, es otro reloj solar que hay ahí. ¿Ya? Ahí está, es Wethenge, ahí está, otro reloj solar. Ese es Durrington Walls. ¿Ya? Bueno, entonces parece que estaba habitado durante el invierno y que en el verano se quedaba vacío. O sea, era un lugar, eran los cuarteles de invierno del pueblo que vivía en esta zona o que iba de peregrinación a Stonehenge. En invierno aparecía ahí, bueno, en invierno aparecía esa símbolo, esa, esa configuración astronómica, ¿no? Aparecía en invierno y todos iban a Stonehenge a ver cómo se configuraba todo con la piedra, ¿no? Cómo el sol brillaba en medio del trinitón, ¿no? Lo veían como algo bastante mágico, ¿no? O algo religioso, ¿no? Bueno, ahí está, ahí lo tienes, ese es Durrington Walls. Entonces, los granjeros y agricultores se quedaban durante los meses de verano en sus hogares de otras zonas del sur de Inglaterra, trabajando en el campo. Y durante el invierno, cuando en el Reino Unido no se cultivaba, viajaban hasta Stonehenge para trabajar en la construcción del monumento. Y siempre paraban erigiendo, levantando más templos, más monumentos, más piedras. O sea, ese era el hobby o el proyecto nacional que tenían cuando ya no había nada que cultivar, cuando terminaba la temporada agrícola. Bueno, una hipótesis que reflejan análisis de isótopos previos en los dientes de vaca de Durrington Walls sugieren que algunas reses fueron llevadas allí, desde Devon o Gales. Devon o Gales. Esta zona Devon o Gales es la parte acá, acá está, la parte oriental, perdón, parte occidental de Inglaterra, no dice Cardiff, esa zona donde hay varias penínsulas, como una barriga que tiene la isla, ya, eso es Gales. Eso es Gales, como una barriguita que tiene la isla, eso se llama, ese es el reino de Gales. Ahí la ves, la isla de Inglaterra tiene como una protuberancia en la parte occidental, la parte occidental, abajo, como una barriga, eso. Pues de ahí también provenían muchos de estos campesinos que iban hasta ahí, hasta Stonehenge, al lugar de culto. Entonces, en Gales, está a unos 100 kilómetros de distancia,
De ahí parece que venían algunas vacas para el festín a gran escala, o sea, era un señor carnaval. Los patrones identificados en los huesos de ganado del sitio sugieren que esa carne se cortó principalmente para guisar y que se extrajo la médula ósea. El tipo de parásitos hallados en heces es compatible con todos los indicios anteriores que apuntaban a la celebración de festines de invierno durante la construcción de Stonehenge. Son parásitos intestinales en excrementos humanos más antiguos que se han identificado en el Reino Unido. Claro que en Francia han encontrado huevos de nemátodos en capas con una datación de hace 30.000 años. O sea, es más antiguo todavía, mucho más antiguo. Pero en el Reino Unido, eso es lo más antiguo que han encontrado. Por lo que respecta a los parásitos que infectaron a los constructores de Stonehenge, sus huevos han sido encontrados también en el yacimiento de Europa continental del Neolítico y de la Edad de Bronce. Y esos gusanos siguen infectando a los animales de hoy en día. Es probable que los festines tuvieran lugar cada invierno y que no solo se hicieran una vez, o sea, era todos los años, todos los inviernos. La razón por la cual se cree que estas celebraciones tenían lugar en el invierno es porque los cerdos nacen en primavera. O sea, el lechón nace en primavera. Y todavía está lechón todavía. ¿No? El cerdito nace en primavera, ¿no? Y en primavera hacia el mes de marzo. Y ya para los 9 meses después de 9 meses ya sería pues invierno. Entonces ya es un lechón de 9 meses y la carne es suave. Entonces están listos para el festín. O sea, los huesos de cerdo que se han hallado en el yacimiento tenían pues 9 meses. Esto sugiere que los sacrificaban entre diciembre y enero, es decir, el solsticio de invierno, cuando el sol se alinea con Stonehenge. O sea, todo cuadra, todo lo que han encontrado cuadra. Pues los cerditos nacían en marzo y ya los sacrificaban, se los comían pues en diciembre, justamente en el solsticio, más o menos 22 de diciembre, por ahí, 22, 21, pero ahí ya los estaban sacrificando, ya estaban haciendo el festín con chancho. Ya sabemos que esos chanchos les daban de comer bastante miel, eran chanchos diabéticos, les daban de comer bastante miel para que la carne del chancho salga dulce, salga dulce. ¿Por qué? Quizás porque no tenía mucho tiempo para preparar la carne de un día a otro, ¿no? Como se hace acá, que preparas la carne, ¿no? La preparas por unos días, la carne absorbe el sabor de las especies y ya no se lo come. Ya sabe riquísimo, ¿no? Entonces, ahí ya lo hacían de frente, ¿no? Carne dulce, carne de chancho alimentado con miel, sí, con miel, la deja. Y eso es lo que pasaba aquí. O sea, eran festivales. En los festivales tiene que haber comelona. Ese es un festival. Toda la gente se reúne y come. Y baila y lleva a cabo sus ritos y todo eso. Eso fue lo que encontraron en Stonehenge. ¿Cómo lo hacen? A través de los coprolitos. Han encontrado qué cosa había ahí, porque había harto parásito. Harto parásito, ¿sí? Bueno, eso fue todo. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Y no te olvides, entra a nuestras redes y la verdad está a la vista. Saludos.